Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Hoy es viernes de la octava semana del tiempo ordinario, 29 de mayo. Dios tiene algo que decirnos. Escuchamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: «Que nunca jamás coma nadie frutos de ti». Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo. Pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó». Jesús les dijo entonces: «Tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús entra al templo y encuentra movimiento, ruido, actividad, gente entrando y saliendo, monedas, animales, compras, ventas. Todo funciona, todo parece religioso. Pero enseguida Marcos pone junto a esa escena otra imagen, una higuera llena de hojas y sin fruto. Y no son dos historias separadas, es una sola enseñanza. Porque una cosa puede tener apariencia de vida y estar seca por dentro. Una comunidad puede conservar palabras religiosas, costumbres, estructuras, celebraciones y al mismo tiempo ir perdiendo algo esencial, la capacidad de dar fruto. Por eso Jesús no se impresiona con las hojas, busca fruto, busca verdad. Y el detalle raro del Evangelio vuelve más seria la escena. No era tiempo de higos, dice, como diciendo todavía no tocaba, pero Jesús ya tiene hambre. El reino de Dios no vive aplazando todo para después. Siempre encontramos razones para dejar pendiente la conversión, la reconciliación, la fe verdadera, más adelante, cuando haya tiempo, cuando se acomoden las cosas. Mientras tanto, las hojas siguen ahí. Mucha apariencia, mucha explicación, mucha justificación, pero el fruto sigue faltando. Entonces Jesús entra al templo y pronuncia una frase muy fuerte: «Mi casa será casa de oración para todos los pueblos». No dice solamente casa de oración, dice para todos. El templo había dejado de abrir espacio para Dios y para los demás. Se volvió un lugar ocupado por intereses, controles, intercambios y cálculos religiosos.
Y eso no pertenece solo al pasado. También nosotros podemos convertir la fe en un lugar de administración, de costumbre o incluso de defensa propia. A veces uno puede pasar años cerca de las cosas de Dios y terminar usando a Dios para protegerse de Dios, porque el Evangelio no nos permite instalarnos tranquilamente. Cristo no vino a decorar nuestra vida religiosa, vino a purificarla. Por eso no destruye el templo, lo limpia, lo devuelve a su verdad. Y esa verdad no empieza con normas nuevas, sino con algo más hondo. Tengan fe en Dios. Confiar de verdad en Dios cuesta más que organizar muchas cosas religiosas, porque confiar significa dejar de controlar todo, significa dejar de negociar con Él. Y luego Jesús añade algo muy concreto: cuando se pongan a orar, perdonen. Ahí termina todo, en el perdón, no en una experiencia espectacular, no en una emoción intensa, no en discursos complicados. El verdadero templo aparece cuando una persona deja de vivir encerrada en sí misma y vuelve a abrir espacio para Dios y para los demás. Por eso la primera carta de Pedro en este día habla de hospitalidad, servicio, amor mutuo, dones puestos al servicio de otros. Ese es el fruto que Cristo esperaba encontrar. Esa es la vida nueva que el Espíritu Santo hace posible en la Iglesia. Y quizá hoy conviene escuchar el Evangelio sin defendernos demasiado, porque la higuera tenía hojas, el templo tenía actividad, y aún así Jesús seguía buscando fruto. Paz y bien, que Dios te bendiga.